Bien, el enunciado nos dice: el conjunto partes del conjunto representado en la lámina, ¿cuántos elementos contiene? Vamos a recordar algunos detalles porque el concepto partes de un conjunto es bastante importante. Yo analizo. El conjunto consta de 4 elementos. Si formáramos el conjunto, yo puedo llamar ese conjunto, lo puedo llamar A. Lo han representado con la letra P. El conjunto partes de A, vamos a recordar que está formado por elementos que a la vez esos elementos son conjuntos. Si quiero ser un poquito más riguroso, los elementos del conjunto partes de A son subconjuntos de ese conjunto. Y empezamos de la siguiente forma. Primer elemento del conjunto partes de A, el conjunto vacío. Lo puedo expresar así, podría expresarlo con unas llaves sin incluir nada dentro. Ya tenemos el primer elemento del conjunto partes de A. Los siguientes elementos, los formados por uno de los elementos de ese conjunto. El formado por el elemento A, formado por el elemento B, formado por C y formado por el elemento D. Vuelvo a recordar, los elementos que forman el conjunto partes de A son subconjuntos. Los siguientes elementos serían tomados de dos en dos. El primero de ellos sería el formado por los elementos AB, el siguiente el formado por AC, el formado por AD, el formado por BC, el formado por BD y por último el formado por CD. Siguientes elementos que formarían este conjunto. Tomamos de 3 en 3. El formado por el ABC, el formado por ABD, el formado por BC y D. Perdonad un segundito porque me falta uno, el formado por ACD. Y por último, el último elemento, el formado por los elementos tomados de 4 en 4, el propio conjunto. Estos son cada uno de los elementos que forman el conjunto partes de A. Como me están preguntando cuál es el cardinal o número de elementos del conjunto partes de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El cardinal o número de elementos del conjunto partes de A, evidentemente 16. Y vamos a recordar detalles. Dos detalles importantes. Para hallar el número de elementos del conjunto partes de A, no era necesario desarrollar con todos sus elementos. El cardinal o número de elementos del conjunto partes de A, hay una formulita que dice 2 elevado al número de elementos de dicho conjunto A. 2, como el conjunto tiene 4 elementos, elevado a la 4, efectúo la operación, premio 16 elementos. Y último detalle, extraordinariamente importante, que suele generar mucha confusión. Voy a recordar un detalle. Cuando nosotros establecemos en teoría de conjuntos el símbolo de pertenencia, siempre decimos, la pertenencia solo es válida entre un elemento de un conjunto y dicho conjunto. Es decir, no tiene sentido, en general, decir que un conjunto pertenece a otro conjunto. Eso no tiene sentido matemático. Cuando quiero relacionar un conjunto con otro conjunto, si este primero está dentro del segundo, se utiliza el símbolo de inclusión. Inclusión, cuando un conjunto está dentro de otro conjunto, y pertenencia, cuando un elemento pertenece a un conjunto. Pero hay una excepción matemática.
Si yo analizo el conjunto partes de A, yo puedo decir, por ejemplo, que este elemento pertenece al conjunto partes de A. Y lo expresaría: esta cosa pertenece a partes de A. Y alguien se puede mosquear porque esto, que es un elemento de partes de A, aisladamente representa un conjunto. Excepción, puedo decir que un conjunto pertenece a otro conjunto si este conjunto en cuestión es el conjunto partes de A. De lo contrario, el símbolo pertenencia relaciona un elemento con un conjunto, el símbolo de inclusión relaciona un conjunto con otro conjunto. Ejercicio resuelto.